Muy buenos días. El día de hoy hablaremos de los materiales y equipos empleados para el análisis microbiológico en lo que es la industria alimentaria y también se puede utilizar también en, en algunos sectores como la medicina, la biología y etcétera, ¿no? Acá tenemos eh, el vaso que se utiliza acá, vaso de precipitado, o también se le conoce como vaso Beaker, ¿sí? Estos vasos, dice, son utensilios que permiten calentar sustancias hasta obtener precipitados. Es decir, yo puedo calentar sustancias, ¿no?, hasta que se asienten o hasta obtener algún tipo de resultado. Son altamente resistentes pues a temperaturas altas, ¿no? Entonces no se resquebraja. Por lo general son pues de Pirex. Luego tenemos la placa Petri. Ahí vemos la placa Petri, es unas pequeñas, eh, podríamos decir como platitos, pero de vidrio, ¿no? También eh, esta placa Petri sirve para crear cultivos microbianos. ¿Eso qué quiere decir, no? Ese platito que ustedes ven también tiene una tapita, ¿sí? En ahí se hace los cultivos, o se desarrolla en estas placas se desarrolla pues los cultivos microbiológicos, ¿no? Yo puedo colocar una muestra, ¿no?, y con una sustancia o extracto que se llama pues agar, y después, ¿no?, lo puedo llevar a condiciones adecuadas de temperatura, ¿no?, y se puede generar pues los microorganismos. Luego tenemos la asa de Drijalki. Esta asa es, como ustedes están viendo ahí, es como una palita, ¿no? Es como una palita, ¿no? O hay otros que utilizan también la asa de col, que también se utiliza para el sembrado de microorganismos, ¿no? Es decir, es una palita para poner los microorganismos dentro de la placa, ¿no? Ahí tenemos la placa y ahí también tenemos el agar, ese color rojo que ustedes ven, ese es el agar, y la asa Drijal es la palita, ¿no?, con la que está poniendo ahí. Asa de siembra para diseminar en la superficie, ¿no? Es decir, para que se pueda diseminar. Luego tenemos la pipeta, ¿sí? La pipeta sirve para medir las sustancias, la cantidad de sustancia que yo necesito para realizar cualquier cualquier eh, cualquier traspaso de líquidos a otro lugar, ¿no? Ahí tenemos las dos pipetas, una es la pipeta normal y la otra es la pipeta forada, ¿no?, tipo balón. Luego tenemos el embudo, ¿sí? El embudo, ustedes saben, como dice su nombre, permite filtrar sustancias, ¿no? Eso es lo que también antiguamente se utilizaba, ¿no?, bueno, era pues de latón, pero en este caso de laboratorio se utiliza un embudo de vidrio, ¿sí?, que son pues más resistentes a la oxidación, y también pues eh, son más inocuos, ¿no?, para poder trabajar. Inocuous, ustedes ya saben que significa libre de contaminación. Luego tenemos el matraz. El matraz, dice, permite preparar soluciones líquidas. Ese matraz es como una pequeña botellita. Ustedes están viendo ahí la forma, como campanita, ¿no? Pero en la parte superior tiene pues como ¿no?, el inicio de una botella, ¿no? Entonces, ese es el matraz. Luego tenemos el balón de base plana, ¿no? Ahí tenemos el balón de base plana, en la cual también se puede colocar las sustancias que se necesita pues para poder realizar pues las diluciones, ¿no? Se utiliza para contener sustancias, es la variación del matraz, dice, ¿no? Es la variación del matraz, o sea,
también sirve para preparar soluciones líquidas, es parecido pero de otra forma, ¿no? Se utiliza casi para el mismo. Luego tenemos los tubos de ensayo. Los tubos de ensayo son pequeños tubitos en la cual pues se puede, dice, permite calentar pequeñas muestras líquidas y realizar reacciones en pequeña escala, ¿no? O sea, se puede hacer reacciones pero muy pequeños, ¿no? Los tubos. Hay tubos Pyrex y hay tubos normales también, ¿no? Que no son resistentes a temperatura. Luego tenemos la pera de decantación, ¿sí? Se utiliza para separar líquidos inusuales, dice, o inmiscibles, ¿no? Líquidos inmiscibles. Luego tenemos el frasco gotero. Como dice su nombre, frasco gotero, ¿no? En otras palabras, es un cuentagotas. Y se puede pasar de sustancias eh, un poco más de sustancias líquidas por lo general, ¿no? Luego tenemos el luna de reloj, ¿no? La luna de reloj, como ustedes pueden ver, ¿no? Es parecido a pequeñas platitos, pero no muy profundos, así como el del reloj, ¿no? Por eso le dicen luna de reloj. ¿No? Y ahí se utiliza pues para colocar pequeñas muestras o sustancias, ¿no? O sustancias corrosivas, aquellas que pueden, ¿no? Y también nos hemos olvidado pues de la bagueta. La bagueta son pequeños trozos de vidrio en la cual se utiliza pues para mover, poder agitar, mezclar, ¿no? O para homogenizar. Hay un término que hace rato les dije, inmiscible. Inmiscible significa que no se puede ser mezclado, ¿no? Eso significa el término de inmiscible, ¿sí? Que no puede ser mezclado. Luego seguimos a lo que son los cubreobjetos, ¿no? Los cubreobjetos son aquellos que se utiliza pues para, para medir, no, para observar pues con el microscopio, ¿no? Son pequeños pedazos de vidrios rectangulares, ¿no? Luego tenemos el portaobjeto. Dice lámina que se coloca el objeto para poder observar en el microscopio. También conjuntamente, ¿no? Se utiliza para el uso del microscopio. Luego tenemos la probeta. La probeta permite medir volúmenes, ¿sí? Puede ser 250, 1 litro, dependiendo. Y tenemos la fiola. Se emplea para operaciones de análisis químico cuantitativo para preparar soluciones y concentraciones definidas, ¿no? La fiola también se utiliza pues para poder determinar pues cantidades exactas de soluciones concentradas, ¿no? Un ejemplo de esto, una solución concentrada, de repente un ejemplo puede una sal con el agua, ¿no? Algo así. Luego tenemos la pinza para tubos de ensayo, ¿no? Estas pinzas para tubos de ensayo por lo general se utiliza pues cuando el tubo de ensayo está pues caliente, ¿no? Se somete al fuego, ¿no? Y con esas pinzas yo puedo sujetar, ¿no? ¿Qué más? Luego tenemos la espátula, ¿no? La espátula nos permite eh, colocar sustancias sólidas, ¿no? Al envase o al recipiente. Luego tenemos el trípode. El trípode se utiliza para sostener materiales que van a ser sometidos a un calentamiento, ¿no? Entonces es como una pequeña banquita, pero pequeñísima, ¿no?
la cual también tiene una rejilla que se llama también malla de asbesto, ¿no? La mallita que ustedes están viendo abajo, eso se puede colocar encima del trípode, ¿no? Se utiliza para sostener utensilios y se va a someter a un calentamiento. Luego tenemos el soporte universal, es un utensilio de hierro que permite sostener varios recipientes, ¿no? Entonces es soporte universal. Luego tenemos el mechero, es un utensilio metálico que se utiliza para calentar sustancias, ¿no? O también en este caso yo estoy viendo es el mechero de Bunsen, ¿no? Luego los equipos que se utilizan en laboratorios, tenemos la centrífuga, es una máquina que se pone en rotación una muestra para separar las fuerzas centrífugas, sus componentes o fases ligeramente, una sólida y una líquida en función a su densidad, ¿no? Esta centrífuga es una máquina que va a girar pues a muchas revoluciones por minuto, ¿sí? Va a dar muchas vueltas y por esas vueltas que va a dar, ¿no? Puede separar pues diferentes sustancias, ¿no? Es decir, si fuera pues el agua con la grasa, no digamos una leche, ¿no? Una muestra de leche, entonces lo va a separar, ¿no? La parte líquida se va a quedar en la parte superior y la parte grasa, digámoslo así, se va a quedar en la parte pues inferior, ¿no? Entonces para eso sirve, ¿no? Para poder separar por energía cinética, ¿sí? Y también pues va a determinar, pues se puede determinar diferentes tipos de densidad por la utilización de esta máquina, ¿no? Existen diferentes tipos de centrífuga comúnmente para objetos específicos, dice. Una aplicación típica consiste en acelerar el proceso de sedimentación luego Luego de las centrífugas tenemos una aplicación típica consiste en acelerar el proceso de sedimentación, ¿no? Lo que yo les dije hace rato. También se utiliza para determinar grupos sanguíneos mediante toma de muestras, dice, ¿no? Otra aplicación de la centrífuga es la elaboración del aceite de oliva, ¿no? Es decir, mediante centrífuga se puede llegar pues a una purificación mucho mejor pues del aceite, ¿no? También se puede utilizar. Luego tenemos la incubadora, ¿no? La incubadora, o también se le conoce como estufa, ¿sí? Esta estufa o incubadora se utiliza pues para poder colocar ya la muestra preparada con el microorganismo, es decir, en la placa Petri, ¿no? Lo voy a preparar y lo voy a colocar pues dentro de esta incubadora. La incubadora, ustedes, como su nombre lo dice, sirve para incubar, ¿no? A una determinada temperatura, ¿sí? A una determinada temperatura y tiempo, ¿no? La cual esta incubadora va a tener esa facultad de poder realizar, ¿no? Acá dice, es un equipo cerrado que permite controlar la temperatura y humedad, dice, ¿no? Y otras condiciones necesarias para poder desarrollar el cultivo microbiológico, ¿no? Es decir, entonces esta incubadora, ¿no? Va a ayudar pues a que se mantenga la temperatura y la humedad, ¿no? Y por ende pues va a ayudar a desarrollar los microorganismos que están pues en esa placa, ¿no? La incubadora más simple son cámaras con temperaturas ajustables típicamente entre 60 a 65 grados, dice, ¿no? Aunque pueden alcanzar temperaturas generalmente hasta 100. Los modelos más sofisticados incluyen la posibilidad de refrigerar el contenido, dice, ¿no? La mayoría de los equipos incluye con un temporizador programable y ciclos de temperatura, ¿no? Es decir, que esta estufa o esta incubadora, ¿no? Tiene un control de temperatura, lo puedo regular desde 0 hasta 100, ¿no? También las incubadoras más modernas pueden hasta congelarlo, dice, ¿no? También tiene un temporizador
o se le conoce como temporizador a un controlador de tiempo, ¿no? Programable. Yo lo puedo, digamos, colocar, digamos, unas 10 horas, ¿no? 10 horas, ¿no? Entonces yo lo puedo programar, ¿no? Para esa cantidad en horas. Por lo general dice, ¿no? La Escherichia coli se puede programar a una temperatura entre 36 a 37 grados, dice, ¿no? Por otros organismos como la levadura de cerveza, que se puede incubar pues a una temperatura de 30 grados, de 30 grados centígrados. Entonces, esa incubadora me va a ayudar pues a incubar los diferentes tipos de microorganismos, ¿no? A diferentes temperaturas, ¿no? Para que yo realice pues el análisis microbiológico adecuado. Luego tenemos el autoclave. Este autoclave u equipo de laboratorio, ¿no? Este autoclave se utiliza por lo general para esterilizar, ¿no? Las muestras, todo lo que con lo que se ha trabajado con microorganismos, ¿no? Los recipientes que se ha utilizado, digamos, la placa Petri y otros más, ¿no? Yo lo voy a utilizar pues el autoclave, ¿no? Ahí yo voy a colocar todos esos frascos que yo he utilizado para poder esterilizar, ¿sí? Para poder esterilizar los envases que yo he trabajado, ¿no? Para que se considere como seguro, ¿no? Y este autoclave, ¿no? Va a elevarse pues a una temperatura pues altas, ¿no? Por encima de los 100 grados, y también se le va pues a aplicar una presión de 103 kilopascales, ¿no? En este caso dice a una temperatura de 121 grados centígrados a una presión de 103 kilopascales, ¿no? Entonces, para eso sirve ese autoclave, ¿no? Para esterilizar, ¿sí? Las muestras. Luego tenemos acá también, en este caso también tenemos un horno esterilizador. Este horno esterilizador también le va a brindar pues un calor seco, ¿sí? También antes de poder trabajar, antes de poder realizar pues la siembra de cultivos o de utilizar todos los implementos que se va a necesitar para hacer pues ese análisis microbiológico de un alimento, entonces yo tengo que pasar por este horno esterilizador. También tenemos el baño María, ¿no? El baño María es un método empleado en laboratorio que confiere pues a temperaturas uniformes una sustancia líquida o sólida, ¿no? Consiste, ¿no? En un recipiente en la cual yo voy a colocar agua, ¿no? Y esa agua, ¿no? Con este equipo, ¿no? Lo voy a temperar ese agua y se va a mantener, ¿no? Y yo voy a colocar otro recipiente, ¿no? Ya sea pues el recipiente sólido o líquido, en la cual lo va a mantener por un periodo a la que yo deseo, ¿no? 2 horas, 3 horas, ¿no? Entonces eso es pues un baño María. Luego tenemos el microscopio. Es un instrumento o es un equipo que se utiliza pues para poder visualizar, ¿no? Los microorganismos, ya que los microorganismos son pues son entes muy microscópicos y por ende entonces el único equipo que me va a ayudar a visualizar es el microscopio, ¿no? Acá tenemos todos sus partes, ¿no? Lo pueden ver, uno es el ocular, el brazo, control de iluminación, botón de encendido, tornillo micrométrico y así por el estilo, ¿no? Ahí están con sus partes el microscopio. Preparación de medios de cultivo, selectivo y no selectivo. Medios de aislamiento primarios, dice, ¿no? Dentro de eso tenemos los medios selectivos, dice. Frecuentemente en los laboratorios se requiere aislar un tipo de bacteria a partir de una mezcla de diversos tipos, dice. Para esto se han diseñado medios de cultivo que favorecen al crecimiento bacteriano de interés y que inhibe el resto, dice. Esto puede lograrse mediante el uso de sustancias inhibidoras como antibióticos o ciertas concentraciones de sales, simplemente agregado
que se utiliza únicamente al tipo de bacterias que se desea aislar. Un medio de cultivo que se está de este tipo se denomina medio selectivo, dice, ¿no? Algunos ejemplos de este tipo son el agar sal, el agar celulosa. En otras palabras, estos medios selectivos, como dice su nombre, digamos un ejemplo, ¿no? Yo voy a querer determinar pues un microorganismo determinado, ¿no? Digamos a ver qué sería, pues un moho, digamos, ¿ya? Un moho. Entonces este microorganismo yo voy a agarrar la muestra pues en condiciones estériles, obviamente, lo voy a agarrar, ¿no? De una manzana, ¿no? Y voy a preparar pues en esa placa Petri, en ahí voy a colocar pues un agar. Y el agar, profesor, ¿qué es el agar? El agar son sustancias ya preparadas, ¿no? En la cual yo voy a poner ese microorganismo, hablando de manera general, ¿no? Entonces voy a colocar esos microorganismos, ¿no? Y ese agar pues va a permitir que se desarrollen pues todos los hongos de ahí, ¿no? Simplemente los hongos nada más. Y las otras bacterias no. Las otras bacterias no, porque ese agar va a impedir de que otros microorganismos se puedan desarrollar, pero sí los mohos, algo así es eso, ¿no? Entonces a eso se le conoce como medio selectivo, ¿no? Acá tenemos el agar sal, dice que posee una concentración de cloruro de sodio del 10%, dice que inhibe la mayoría de las bacterias, dice. No así como el Staphylococcus aureus, el cual crece sin dificultad, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, de esta prueba, si yo quiero saber, pues, o desarrollar, pues, el Staphylococcus aureus, yo puedo utilizar ese agar sal, ¿no? El agar sal, ¿no? Lo voy a colocar, voy a sacar la muestra, ¿no? De ese microorganismo, de un alimento, lo voy a colocar, ¿no? Y pues ahí se va a desarrollar simplemente ese microorganismo, pero los otros microorganismos no, algo así. Y de esa manera yo voy a poder cuantificar qué cantidad de microorganismos está presente en ese alimento, algo así, ¿no? El agar celulosa, el cual contiene celulosa como única fuente de carbono. Solo bacterias capaces de utilizar este compuesto se puede desarrollar, ¿no? Es decir, solo bacterias capaces que pueden utilizar este compuesto, ¿no? Es decir, solamente algún tipo de bacterias que puedan desarrollarse en este agar celulosa. Luego tenemos los medios no selectivos. Para el cultivo de la amplia variedad de organismos difíciles se hace hacer crecer a menudo están enriquecidos con materiales como sangre, suero, hemoglobina, glutamina y otros factores de acceso de crecimiento de las bacterias, agar sangre, Shadlet y otros, etcétera, ¿no? En este caso, pues, este tipo de cultivos donde se utiliza, pues, para otro tipo de microorganismos, ¿sí? Se puede utilizar así como medios así de cultivo como la sangre, el suero, dice, ¿no? Para que esos microorganismos se puedan desarrollar en esos medios. Luego tenemos los enriquecidos, dice. Suprimen el crecimiento de la flora competitiva normal, potenciando el cultivo y crecimiento deseado, dice, ¿no? Suprime el crecimiento de la flora competitiva normal, potenciado al cultivo y crecimiento deseado. Es decir, este tipo de alimento para los microorganismos, ¿no? Simplemente a los microorganismos comunes que crece, a eso no lo va a dejar crecer, solamente lo va a dejar crecer a los microorganismos, pues, que se desean, ¿no? Y pues los medios que se utilizan son el selenito y el medio con vitamina de potasio, ¿no? O vitamina K. Especializados, dice, formulaciones nutritivas especiales que satisfagan los requerimientos de grupos específicos de bacterias, ayudando
a su identificación, dice, o Lowenstein, ¿sí? Medios de identificación. Los medios diferenciales, ¿no? Los medios de identificación, como dice su nombre, son medios que te ayudan a identificar qué tipos de microorganismos son. ¿Sí? Dentro de ellos tenemos los medios diferenciales. Se conoce con este nombre aquellos medios de cultivo que permiten distinguir diferencias metabólicas de diferentes especies o géneros de bacterias o de ciertos grupos de las mismas. Ya. Es decir, este medio diferencial me va a ayudar a poder diferenciar, ¿no? Metabólicamente, es decir, un microorganismo sabe lo que necesita para consumir, para poder vivir, ¿no? Qué tipo de alimentación va a necesitar. Entonces, de esa manera, este medio diferencial simplemente te va a ayudar pues a poder distinguir de acuerdo a su de acuerdo a su organización pues interna o su desarrollo, ¿no? Cómo poder conseguir un alimento o ese sustrato que necesita para poder vivir, ¿no? Entonces, no todos los microorganismos van a requerir pues una sustancia para vivir, ¿no? Porque requiere pues sustancias, diferentes tipos de sustancias, ¿no? Un microorganismo va a consumir otro tipo de alimento, en otras palabras, si nosotros queremos decirle así. Otro microorganismo consume, digamos, pan, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Otro microorganismo consume, digamos, huevo, algo así, ¿sí? Para este fin, dice, se incorpora los medios de cultivo alguna sustancia que pueda ser metabolizada por las bacterias, dice, ¿no? Es decir, se agrega sustancias que los microorganismos lo puedan consumir, dice. Por ejemplo, dice, muchas bacterias fermentan los azúcares produciendo ácido, dice, mientras que otras no. Ahí está. Se incorporan azúcar, dice, como la lactosa en el medio, y además se agrega un indicador ácido-base. Se podrá saber si la bacteria fermenta debido al cambio de color y ocurre al acidificarse el medio de cultivo, ¿no? Es decir, la mayoría de los microorganismos pueden provocar algún tipo de fermentación, ¿no es cierto? Entonces, por efectos del consumo de azúcares, ¿no? Por eso dice, se incorpora azúcar como la lactosa. La lactosa es un azúcar, ¿no? Por lo general la lactosa pues se encuentra es el azúcar de la leche, ¿no? Como un medio, dice, ¿no? Entonces, y se puede agregar, dice, un indicador de ácido base, ¿no? La cual me ayuda a saber qué tipo de bacteria es, ¿no? Y porque que fermenta o algo así. De acuerdo a eso se podría determinar, ¿no? Algo así es ese medio diferencial. Los medios de cultivo, para poder ser utilizados y garantizar que los cultivos obtenidos a partir de ellos sean confiables, deben cumplir los siguientes requisitos. Es decir, los medios de cultivo o los alimentos para los microorganismos, ¿no? Dice, deben cumplir los siguientes requisitos, ¿sí? Disponibilidad de nutrientes, debe ser nutritivos, consistencia adecuada del medio, ¿sí? Por lo general son pues medios espesos, medios ¿no? Luego, presencia o ausencia de oxígeno y otros gases, condiciones adecuadas de humedad, las condiciones adecuadas de humedad, luz ambiental, pH adecuado, temperatura y esterilidad, ¿no? Entonces, todos los medios de cultivo, los alimentos para los microorganismos, o los agares, ¿no? Como les dije, ¿no? Tienen que tener todos estos requisitos, ¿no? ¿Para qué? Para poder pues desarrollar un microorganismo, ¿no? O el alimento de un microorganismo tiene que estar, tiene que tener estas ciertas características. Acá tenemos el agar sangre, ¿no? Dice, en la placa que contiene agar sangre se puede utilizar para los Streptococcus
eh, Diógenes, dice, ¿no? Se pudo observar la destrucción total de los glóbulos rojos en las zonas, dice, ¿no? Fue sembrada la bacteria beta hemólisis, ¿no? Los Streptococcus Diógenes es una bacteria gram positiva que se cree en largas cadenas. Diógenes muestra un antígeno grupo A en sus paredes celulares y hace hemólisis del tipo beta hemólisis, ¿no? Cuando se cultiva pues el agar sangre, típicamente produce grandes zonas halo, dice, ¿no? Que de beta hemólisis con completamente rotura de eritrocitos y la recuperación de hemoglobina, y por eso se llama grupo A beta, dice, ¿no? Fundamento: medio para propósitos generales, no se puede utilizar para cualquier tipo, dice, ¿no? Entonces, para el aislamiento y cultivo de numerosos microorganismos, ¿sí? Con la adición de sangre, el medio es útil tanto para el aislamiento del cultivo de microorganismos aerobios, aquellos microorganismos que están en el medio ambiente, o aquellos microorganismos que funcionan o se desarrollan sin aire, ¿no? A eso se le llama anaerobios. Nutricionalmente a partir de una gran variedad de muestras, dice, como para observación de las reacciones de hemólisis, ¿no? Es decir, este tipo de microorganismos se puede desarrollar en este tipo agar sangre, ¿no? Dependiendo de lo que se quiera analizar, ¿no? En este caso pues se va a analizar pues los Streptococcus Diógenes, entonces se va a desarrollar del microorganismo que se va a inyectar, ¿no? Va a tener esa característica. En otras palabras, ya hay patrones para poder pues saber si realmente es ese microorganismo o es otro, ¿no? Algo así, ¿no? Luego tenemos la composición, ¿no? La infusión de músculo del corazón, la pectona, es decir, ese agar sangre tiene esa composición, ¿no? Puede estar infusión de músculo de corazón, las pectonas, órganos de medio alto valor nutritivo, que permite el crecimiento de una gran variedad de microorganismos, aunque aquellos nutricionalmente exigen, dicen, ¿no? Fórmula de gramos en litro, dice, ¿no? Es decir, se utiliza una infusión de músculo de corazón de 375, pectona 10, cloruro de sodio 5, un agar de 5, dice, ¿no? Más o menos, un pH de 7.3. Resultados: yo con este agar yo puedo determinar la E. coli, dice, ¿no? También los Staphylococcus aureus, pitógenes y neumomaria, ¿no? Entonces, luego tenemos acá también otro tipo de alimento pues para microorganismos, ¿no? Como el manitol salado o Staphylococcus más el Staphylococcus aureus. Dice, esta placa se visualizó, dice, en una zona de color amarillo, lo que se confirma la presencia de las bacterias Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, en esta placa se ha cultivado ese tipo de microorganismos, ¿no? Y ustedes pueden ver, dice la zona amarilla donde está, en ahí se puede ver el desarrollo de este tipo de microorganismos. La zona roja interpreta como una prueba negativa, es decir, en la parte que está roja, en esa parte no hay ese tipo de microorganismos, sino ese microorganismo se ha desarrollado en la parte amarilla. Entonces, por eso estos agares, ¿no? O estos caldos de cultivo, algunos los dicen, ¿no? Son se puede determinar pues para un alimento, ¿no? Yo puedo sacar esa muestra y lo puedo sembrar en esos agares y poder determinar pues qué tipo de microorganismo está ahí pues presente en ese alimento, ¿no? Medio de cultivo selectivo diferencial utilizado para el aislamiento y diferenciación de Staphylococcus. Es recomendado para el aislamiento de Staphylococcus patógenos y a partir de muestras clínicas de alimentos, productos cosméticos y otros materiales de sanitaria, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este medio de cultivo se utiliza para lo que son alimentos. Fundamento: se trata de un medio altamente selectivo mediante su alta concentración salina, ¿no? Esas son todas las características de este tipo de agar.
Acá tenemos su fórmula, ¿no? Se puede preparar también, ¿no? Si hubiese laboratorio y tener todo lo adecuadamente, se puede preparar. Acá tenemos también la forma, el borde, los microorganismos. Staphylococcus aureus, dice, excelente, amarillo. Staphylococcus, no, bueno, rojo. Entonces aquí están todas las características de las colonias observadas, ¿no? Entonces se puede ver los tipos de microorganismos con este tipo de agares, ¿no? Para poder sembrar, ¿no? Y estos microorganismos se van a desarrollar y de esa manera se podría identificar con el microscopio. Tenemos también la tinción de Gram o coloración Gram. Es un tipo de tinción diferencial empleado en la microbiología para la visualización de bacterias, sobre todo en muestras clínicas. Se debe su nombre bacteriólogo al danés Christian Gram, dice, ¿no? Se desarrolló esta técnica en 1884, se utiliza tanto para poder referirse a la morfología celular bacteriana como para realizar primeras aproximaciones de diferenciación, ¿no? Explicación, dice, el cristal violeta, colorante catiónico, penetra en todas las células bacterianas, tanto Gram positivas como Gram negativas. En otras palabras, esta tinción de Gram es una sustancia que se utiliza pues para poder saber qué tipo de microorganismos son, ¿no? Bien, y cuando nosotros lo vamos a poner pues a un determinado microorganismo, entonces este color que se le va a colocar, ¿no? Esta tinción de Gram, ¿no? Nos va a permitir a identificar pues en base al color, ¿no? Si es pues Gram negativa o si es Gram positiva, ¿no? Acá dice el Lugol está formado por yodo, dicen, ¿no? La mezcla de alcohol acetona. Entonces, en otras palabras, la tinción de Gram es eso, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Entonces es una solución, una sustancia que tiene una coloración violeta y con eso me va a ayudar a determinar pues microorganismos Gram negativos o microorganismos Gram positivos. Acá está su fundamento, se basan en las diferencias entre paredes celulares de las bacterias de las Gram positivas y negativas, como ya les dije hace rato, ¿no? La pared celular de las Gram positivas posee una gruesa capa de peptidoglucano, dice, además de dos clases de ácido teicoico, dice, ¿no? Por lo contrario, la capa de peptidoglucano es de las Gram negativas y son más delgadas, dice, y se encuentra unidas a una segunda membrana plasmática, dice, ¿no? Tiene capa delgada de peptidoglucano unida pues a una membrana exterior por lipoproteínas. Estos dos tipos de bacterias tiñen diferencialmente debido a estas diferencias constituidas en la pared, ¿no? Entonces, en la superficie se puede determinar, ¿no? Aquí están los estreptococos, son de Gram positivas, se tiñeron, dice, de una coloración azul, ¿no? Ahí tenemos los estreptococos, miren, esa coloración azul que ustedes ven, ¿no? Esa es cuando se está utilizando pues la tinción de Gram, azul violeta, ¿no? Y también los Staphylococcus en forma de racimos, ¿no? Ahí podemos ver también al costado, ¿no? Es otro tipo de microorganismos, pero que también esa coloración, ¿no? va a hacer de que tenga una forma específica, ¿no? Para saber qué tipo de microorganismos es. La prueba de la catalasa, dice. Luego de agregar pues gotas de peróxido de hidrógeno a la lámina que contenía pues la bacteria Staphylococcus aureus, se observó unas pequeñas burbujas, dice, dando como resultado la catalasa positiva, ¿no? Es decir, en una lámina se va a colocar pues peróxido de hidrógeno, ¿no? En la cual dice esa muestra también dice que tenía pues la bacteria Staphylococcus aureus, ¿no? Y se va a formar unas pequeñas burbujas y como resultado, ¿no? Se le va a pues decir que es un resultado de una catalasa positiva, dice, ¿no? Algunas bacterias o macrófagos pueden reducir el oxígeno diatómico
a peróxido de hidrógeno, es decir, pueden cambiar su característica, dice, ¿no? O superóxido, que son tóxicos, dice, para las bacterias. ¿Sí? Sin embargo, algunas bacterias poseen enzimas para defenderse de esas sustancias. Una de ellas es la catalasa, dice. La prueba que detectar la catalasa requiere añadir peróxido de hidrógeno, no al cultivo de la placa agar, sino a la bacteria que tiene la catalasa. Es decir, esta prueba de catalasa solamente se va a adicionar, ¿sí?, a la bacteria que tiene la catalasa, ¿no? Es decir, transforma el peróxido de hidrógeno en este, ¿no? En tal caso se va a producir burbujas, ¿no? Prueba de coagulasa, dice, ¿no? La prueba se realiza pues generalmente sobre las colonias. Las colonias se refiere pues a diferentes cantidades de microorganismos presentes, digamos, en una sustancia, ¿no? En colonias de Staphylococcus, que es la coagulasa, dice, ¿no? Se trata de una enzima capaz de inducir la coagulación del plasma de manera similar a la conversión del fibrinógeno, es fibrina, que se lleva pues a cabo de la trombina, ¿no? Esta prueba es importante para diferenciar los Staphylococcus aureus y Staphylococcus de la coagulasa negativos, dice, como Staphylococcus epidermis, que son a menudo comensales cutáneos, dice, ¿no? En esta dice, en esta prueba se realiza generalmente sobre las colonias de es decir, esta prueba solamente se va a realizar, dice, en los grupos de microorganismos que sean solo los Staphylococcus, dice, ¿no? Y esos Staphylococcus van a formar pues esta coagulasa, dice, ¿no? Se trata de una enzima capaz de producir la coagulación del plasma, ¿no? Es decir, pueden coagular el plasma, dice, ¿no? Entonces, cuando hay este grupo de microorganismos o esta colonia, ¿no?, se puede formar este tipo de coagulasa, ¿no?, este tipo de enzima, ¿no?, capaz de inducir a la coagulación del plasma de manera similar que la conversión, dice, ¿no?, la conversión del fibrinógeno, ¿no?, en fibrina, que lleva a cabo la trombina. Es decir, es casi parecido, ¿no?, a esta conversión, ¿no? En este caso, pues este estafilococo simplemente puede coagular, dice, el plasma. Eso es lo que dice. A grandes rasgos nomás, ¿sí? Muchas gracias, jóvenes, por su atención prestada. Ya nos veremos pues muy pronto.